El 8 de mayo de 2026, básicamente el mundo cambió. Pero, a ver, los verdaderos secretos detrás de toda esta desclasificación masiva de datos sobre los UAP y los fenómenos anómalos no identificados, pues no salieron precisamente de las ruedas de prensa del Pentágono. No, ni de broma, ni de los sótanos de la CIA tampoco, que es lo que todo el mundo piensa siempre. Claro, exacto. Salieron de corporaciones que operan súper en la sombra, sin uniformes, sin ningún escrutinio público, pero, ojo, con presupuestos federales multimillonarios. Vale, vamos a analizar esto. Venga. Hoy estamos haciendo una inmersión profunda en un montón de notas analíticas recientes sobre esta desclasificación histórica, y nuestra misión en este análisis es comprender cómo funciona de verdad una divulgación gestionada. Que no es un concepto menor, para nada. Para nada. O sea, ¿cómo se orquesta la revelación de una verdad que rompe por completo nuestra realidad? Y vamos a hacerlo comparando el papel de 3 organizaciones de las que casi nadie habla en la calle. 3 pilares, sí. Eso es. 3 pilares que controlan el flujo de la información más sensible de toda la humanidad. Y es fundamental empezar aclarando qué son exactamente estas organizaciones, porque, a ver, operan en una zona gris muy particular del sistema estadounidense. Hablamos de los FFRDC. Que son unas siglas que suenan súper burocráticas. Totalmente. Por sus siglas en inglés son Centros de Investigación y Desarrollo financiados federalmente. O sea, la gente tiene que entender que no son agencias del gobierno tradicionales, para nada. Ya no es como el FBI o algo así. Que va. Son organizaciones de investigación de élite, entidades sin ánimo de lucro en teoría, que actúan como puentes. ¿Puentes entre quiénes? Pues conectan el aparato de inteligencia del gobierno, el mundo académico más puntero y sobre todo la industria privada. O sea, operan con presupuestos del Estado, sí, pero con la agilidad y la opacidad de una empresa privada. ¡Madre mía! Básicamente son el cerebro tecnológico detrás del telón, ¿sabes? Se crearon justo después de la Segunda Guerra Mundial, porque claro, el gobierno no podía pagar con sueldos de funcionarios a los mejores científicos. Claro, es que es lógico. Necesitaban retener ese talento. O sea, es como si fueran el sistema nervioso central del que nadie, absolutamente nadie, habla. Y para quienes nos escuchan hoy, para cualquier mente curiosa que busque entender el futuro, esto importa muchísimo. Muchísimo, sí. Porque comprender quién controla realmente la información técnica de los UAP te ayuda a anticipar hacia dónde va la próxima revolución. En innovación global, sí. Claro, en energía, en propulsión. O sea, no se trata solo de mirar al cielo en plan, ¡ay, qué son esas luces! Se trata de mirar a los laboratorios y ver quién está patentando el mañana, literalmente. Eso es. Entonces, para entender cómo se gestiona una divulgación de este nivel, según los documentos que tenemos, primero hay que saber de dónde viene la materia prima. Claro. La recolección, pura y dura. Exacto, es pura lógica. O sea, no puedes divulgar algo que no puedes ver. El viaje de los datos tiene que empezar obligatoriamente en el punto de detección. Exactamente. Todo comienza con la recolección de datos puros y duros. Y aquí es donde entra la primera corporación de nuestra lista, el Lincoln Laboratory, que está ubicado en el MIT, el Instituto Tecnológico de Massachusetts. Casi nada. Claro, casi nada. Su función principal, según todas las fuentes que estamos manejando, es crear la magia, el hardware de vanguardia. Los sensores, ¿no? Eso es. Son los responsables de desarrollar, radares de ultimísima generación, sistemas láser de una precisión microscópica y tecnología satelital de la que ni siquiera sabemos el nombre porque no es pública. ¡Ostras! Claro. Piénsalo, cuando hablamos de UAPs, hablamos de objetos que hacen cosas que la física actual considera literalmente imposibles. Sí, las capacidades estas transmedio que dicen las fuentes. Exacto, lo transmedio. O sea que pueden pasar del vacío del espacio a nuestra atmósfera y de ahí meterse de lleno en el océano. Y sin perder velocidad. Sin perder velocidad y, lo más loco, sin crear una firma de calor que sea detectable por medios normales. O sea, para ver eso necesitas unos sensores multiespectrales brutales. Claro, o sea, objetos diseñados para no ser vistos operando fuera del espectro comercial. Mientras la gente de a pie usa cámaras del móvil o radares civiles, el Lincoln Lab está construyendo lo que yo llamaría el nervio óptico del planeta. Me gusta mucho esa analogía, sí, el nervio óptico. Es que es eso. Y las notas mencionan que mucha de la evidencia que se desclasificó en mayo del 26, como los vídeos esos súper famosos donde coinciden lecturas de infrarrojos y ecos de radar a la vez, pues nacieron o fueron validados por este laboratorio. Todo sale de ahí, sí. Pero a ver, yo como ciudadana
me planteo, detengámonos aquí y seamos un poco críticas. Si un radar militar capta algo moviéndose a Mach 20 y se detiene en seco en el aire sin desintegrarse, Que es una locura física. ¿por qué los datos han sido tan escasos? O sea, ¿cómo ocultas algo detectado por la mejor tecnología del mundo durante tanto tiempo? Pues mira, lo fascinante aquí es que la simple observación aislada, por muy avanzada que sea, no es suficiente para confirmar una nueva realidad física. Ah, no. No. La recopilación de datos de sensores, en la gran mayoría de los casos, es simple ruido si no tienes un sistema detrás que le dé sentido. Y aquí es donde la detección pura choca contra la burocracia técnica, ¿sabes? O sea que no sabían qué hacer con esos datos. Claro. Imagina un radar en un portaaviones en el Pacífico, ¿vale? Registra una anomalía a Mach 20. Pero si ese radar no está conectado a una red que cruce esa info instantáneamente con satélites, con radares meteorológicos, con vuelos comerciales, Claro. si no pasa eso, la anomalía se descarta por protocolo. Ostras, se descarta directamente. Se etiqueta como un error del sistema, en plan, esto es un glitch de la máquina. Durante mucho tiempo, la falta de datos públicos no era una gran conspiración de hombres de negro quemando papeles. Era una falta de cables, por así decirlo. Exacta, una falta de infraestructura. No existía la arquitectura para comprender lo que se veía. Los datos se quedaban aislados en sus propios hilos. Donde descargas la foto, no reconoce el formato o si no la puedes comparar con otras. Ese es exactamente el problema. Así que el viaje de la información tiene que pasar obligatoriamente de ese nervio óptico a un cerebro capaz de organizar toda esa locura de realidad. Y eso nos lleva a la segunda organización clave en la estrategia de divulgación de la que hablan los informes. Sí, el lugar donde el ruido inconexo se convierte en una base de datos. Exacto. Y esa labor titánica recae en Mitre Corporation. Mitre, que es otro nombre que a la mayoría de la gente no le sonará de nada. De nada. Y es otra entidad sin fines de lucro, pero con un rol absolutamente monumental en la sombra. Mitre gestiona FFRDCs para gigantes como la EFA, que es la que controla toda la aviación civil, y para el mismísimo Departamento de Defensa. Casi nada. Otra vez. Y su especialidad no es construir el radar, para nada. Es la ingeniería de sistemas complejos y la interoperabilidad. La interoperabilidad, que suena a término aburridísimo de manual de ingeniería, pero me imagino que es el mayor dolor de cabeza de cualquier ejército. Es el gran dolor de cabeza del mundo moderno, ¿sí? Básicamente es hacer que máquinas de distintas épocas y distintos fabricantes hablen el mismo idioma. Uf, Claro. Para entender el papel de Mitre con los UAPs, imagina una habitación, ¿vale? Tienes un submarino de los años 80 que transmite datos en latín, un satélite espía moderno que habla mandarín y un radar civil que habla francés. vale, y ninguno se entiende. Exacto. Cada uno construido por diferentes empresas en diferentes décadas. Pues Mitre es como el auricular de traducción simultánea con inteligencia artificial. Ah, claro. Permite que todos esos sistemas crucen los datos en microsegundos y digan, oye, todos estamos viendo la misma anomalía en el cielo al mismo tiempo. Ellos construyen la infraestructura para rastrear los objetos sistemáticamente. Pues mira, aquí es donde se pone realmente interesante, porque llevando tu metáfora hasta el final, si el Lincoln la ves el ojo, Mitre es la corteza visual que procesa la imagen para que el gobierno por fin entienda qué narices está mirando. Tal cual, tal cual. Ya no es un piloto asustado contando una historia de miedo. Hablamos de un sistema procesando terabytes de datos crudos y convirtiéndolos en una base centralizada innegable. Y fíjate, si conectamos esto con el panorama general, empezamos a ver por qué la divulgación ocurrió exactamente en 2026. Según los documentos, Mitre hizo posible el paso de la era del folclore a lo que llaman ahora la ingeniería de datos anómalos. Ingeniería de datos anómalos, ¿qué concepto? Brutal, sí. Ya no es investigar lucecitas, es gestionar un problema masivo de bases de datos. Mitre construyó el lienzo donde se pudo ver la imagen completa por fin. Es un salto técnico bestial, la verdad. Pero claro, aquí la trama se complica mucho a nivel humano, me parece a mí. Porque una vez que tienes los sensores detectando todo y los sistemas de Mitre estructurando los datos en un formato que nadie puede negar, pues te encuentras con un marrón de proporciones bíblicas. Un marrón monumental, sí. Claro, tienes la verdad sobre la mesa, pruebas de tecnología que rompe la física, la economía energética y nuestro lugar en el universo. O sea, alguien tiene que decidir qué hacer con ese informe. Alguien tiene que dar la cara. Y aquí pasamos de la fría ingeniería de software a un terreno peligrosísimo, que es la ingeniería social y la estrategia pura.
Y toca hablar de la tercera organización. Sí, porque tener esa información que altera la realidad ontológica del ser humano ya no es un problema de física, es un problema de sociología de masas y de geopolítica pura y dura. Totalmente. Y para resolver este rompecabezas, el ecosistema acude a Rand Corporation. Rand, que viene de Research and Development, tiene una historia, madre mía, parece sacada de una peli de la Guerra Fría. Desde luego. Nació después de la Segunda Guerra Mundial, como un proyecto de la Fuerza Aérea, pero a diferencia de Boeing o Lockheed, Rand no fabrica aviones ni misiles. Rand fabrica estrategias. Rand fabrica estrategias, exacto. Que suena muy elegante, ¿eh? Pero a la vez da un poco de miedo si te paras a pensarlo. Da pánico. En la práctica, son los maestros mundiales en análisis de sistemas, teoría de juegos y la prospectiva. Que es la ciencia de prever futuros, ¿no? Eso es. Modelar futuros posibles basados en variables de hoy. Rand ha proyectado históricamente escenarios súper extremos. O sea, han modelado cómo reaccionaría la economía y la sociedad civil ante, yo qué sé, un invierno nuclear. Ostras. Y de manera súper pertinente para lo que hablamos hoy, también modelaron el impacto social de confirmar que existe una inteligencia externa superior. Madre mía, imagínate la situación, ¿vale? Imagina que eres una analista top en Rand. Llegas a tu despacho, te sientas, te tomas el café, abres el informe de MIT y Lincoln Lab que dice: hola, la física de las universidades está incompleta y no somos la cúspide de la cadena alimenticia tecnológica. Se te cae el café, vamos. Ya te digo. Y tu trabajo, la responsabilidad de tu organización, es decidir cómo le cuentas esto a la humanidad sin que, no sé, sin que la bolsa colapse mañana, sin que caigan las religiones y sin que las superpotencias empiecen la Tercera Guerra Mundial por llevarse los restos de esos WAPs. Es un estrés inconcebible, claro. Y esto plantea una pregunta importante cuando revisamos los detalles de la desclasificación del 26. Al cruzar todas las fuentes que tenemos, queda clarísimo el concepto central. Esto no fue ninguna filtración accidental. Nada de un informante arrepentido. ¿Qué va? No fue alguien sacando un disco duro en el bolsillo, para nada. Lo que hemos vivido ha sido una divulgación gestionada, pero milimétricamente. Y Rand fue la encargada de diseñar esos protocolos teóricos. Para no volvernos locos. Literal, se dieron cuenta de que revelar todo de golpe causaría un choque ontológico. Un choque ontológico, o sea, que te rompen tus esquemas mentales por completo. Una ruptura total de tu sistema de creencias. Así que la estrategia, diseñada por ellos, pasa por introducir la realidad en un goteo calculado a lo largo de los años. Un goteo calculado para asimilar la nueva realidad, es decir, soltar piececitas del puzzle para que la sociedad las vaya uniendo sin entrar en pánico. O sea, fíjate en cómo encajan de manera absolutamente perfecta estas tres organizaciones si las miras bajo este prisma. Es un ciclo vital completo. Es que es metódico. Primero, la tecnología para ver los datos, que es Lincoln Labs. Segundo, la infraestructura para unificar y comprender, Mitre. Y tercero, el análisis psicológico para controlar cómo se libera, que es Rand. Es una maquinaria engrasada perfecta, operando en paralelo a los gobiernos que votamos. Lo has resumido perfecto. Los sensores ven, la arquitectura de red procesa y los analistas deciden cómo contarlo sin destruir la cohesión de la sociedad. Entonces, ¿qué significa todo esto? ¿Por qué dedicar todo un análisis a fondo a este organigrama súper opaco? Pues porque entender quién custodia esto no es de foros de conspiración, es conocimiento vital. Absolutamente vital para muchos profesionales. Claro, sobre todo en sectores de IT, análisis de datos o el sector energético. Saber dónde operan estas organizaciones te ayuda a anticipar hacia dónde fluye el dinero. Estamos rozando avances inminentes en modelos de propulsión y energía que van a dejar, pero vamos, obsoleto al petróleo mañana mismo. Y ahí es donde radica el valor de esta información en el presente, porque los documentos apuntan a un escenario fascinante y, un poco de vértigo da. Sí. Estas instituciones, al intentar comprender cómo funciona esa física imposible de los UAP, se han dado cuenta de que el cerebro humano sencillamente no da para más. Nos quedamos cortos. Nos quedamos muy cortos. Así que ahora mismo están fusionando herramientas brutalmente avanzadas. En concreto, están combinando inteligencia artificial general, lo que llamamos AGI, con gemelos digitales. Vale, espera, parémonos aquí porque esto es clave. Un gemelo digital no es solo hacer un modelito 3D en el ordenador, ¿verdad? Que va, es infinitamente más complejo. Un gemelo digital es una réplica virtual exacta de un entorno físico, pero alimentada con datos en tiempo real. Imagina que simulan todo el espacio aéreo del Pacífico. Con el clima, el viento. Todo.
la densidad del aire, las firmas de radar reales, y le meten los datos de los objetos anómalos que recopiló Mitre. Y luego introducen a la AGI en esa simulación y le dicen, toma, aplica ingeniería inversa a esto. Madre mía, qué locura. La inteligencia artificial corre millones de simulaciones por segundo intentando descubrir qué propulsión o manipulación de la gravedad permite hacer eso sin que la nave se haga pedazos. O sea, no solo estructuran los datos para darnos la info con cuentagotas, sino que usan la inteligencia artificial como fuerza bruta para hackear las leyes de la física que vieron esos sensores. Literalmente. Y este esfuerzo es real, está operativo y cuesta miles de millones. O sea, que la transición de la que hablábamos, del secreto a la ingeniería de datos anómalos, es algo tangible. Muy tangible. Y fíjate que es súper probable que todas las IAs comerciales que usamos hoy, los modelos de lenguaje predictivos y todo eso, se hayan nutrido, al menos en parte, de esa inmensa necesidad técnica de MIT para procesar los terabytes incomprensibles de Lincoln Lab. Claro, la necesidad agudiza el ingenio. Procesar datos de otra inteligencia ha forzado la evolución de la nuestra. Exacto. Bueno, ha sido un viaje súper revelador. Hemos desconstruido toda esa maquinaria oculta detrás de la desclasificación. Del ojo técnico de Lincoln a la mente estructurada de Mitre hasta los estrategas de Rand. Una cadena de montaje para empaquetar lo imposible en dosis manejables. Y tras analizar todo esto, queda una idea en el aire que invita mucho a pensar, si lo llevamos un pasito más allá. A ver. Si estas sombras institucionales están empujando los límites de la AGI y los entornos virtuales solo para intentar entender esta tecnología anómala, pues, ¿es posible que el verdadero catalizador hacia la superinteligencia artificial no sea nuestra propia programación humana? ¡Ostras! ¿Y si intentar comprender esa inteligencia externa es lo que nos obliga a crear nuestra IA suprema para que lo decodifique por nosotros? Exacto. Nos obliga a evolucionar por pura necesidad de entender algo que nos supera. Es una perspectiva fascinante para cerrar, me quedo asombrada. O sea, mientras el mundo miraba el Pentágono buscando luces en el cielo, el misterio real estaba en los laboratorios creando nuestro propio futuro. Ha sido un placer desgranar todo esto hoy. La realidad siempre es muchísimo más compleja de lo que parece. Hasta la próxima a todos los que nos escuchan.